Qué difícil es este camino de identificar hipótesis, ¿no? Sobre todo cuando es tu negocio. Y es posiblemente es uno de los momentos más críticos, porque además empiezas a darte cuenta de la cantidad de huecos o agujeros que tiene tu negocio o tu idea de negocio. Aunque a priori parecía que tenía todo el sentido del mundo y toda la lógica. Pero lo peor no está ahora, lo peor viene después, cuando salgamos al mercado y al cliente, porque el mundo no es como nos da la gana, el mundo es como es. Y los emprendedores tenemos que tener esa agilidad y esa facilidad para encontrar la oportunidad y saber qué tiene sentido y qué no tiene sentido lo antes posible. Pero deja que te dé tres recomendaciones sencillas ahora que te permitan mejorar tu forma de redactar hipótesis. Pero recuerda, esto es una curva de aprendizaje, no pretendo que el primer día saques las mejores hipótesis. Y recuerda que cada proceso generarás nuevas hipótesis que además te lleven a nuevos experimentos y como consecuencia a nuevos modelos. El objetivo fundamental ahora mismo es que empieces a hacer cosas. Con tu plantilla de formulación de hipótesis, redacta las primeras. Y te voy a dar tres recomendaciones que te ayudan a mejorar la calidad de esas hipótesis. La primera recomendación es bien sencilla. Pregúntate si lo que has formulado es una hipótesis o es un hecho. Puede ocurrir que sin darte cuenta estés redactando hechos cuando lo que te estoy pidiendo es que me redactes supuestos o hipótesis. Por ejemplo, en el caso anterior, ¿no? Creo que mi cliente quiere ahorrarse dinero en el depósito de la gasolina. Esto no es un supuesto, esto es un hecho. Y lo más probable es que si sales afuera a validarlo, encuentres el hecho. Esto no nos ayuda a nada. Intenta redactar hipótesis o supuestos de negocio que realmente no sepas o no sean un hecho. Así que primera pregunta que tienes que hacerte es si lo que estás redactando es una hipótesis o es un hecho. La segunda recomendación que te doy es que intentes construir hipótesis que sean falsables. Esto en ciencia quiere decir que sean experimentables. Descubrirás que no todas las hipótesis se pueden hacer un experimento y descubrirás después que hay hipótesis que por su formulación o por su estructura nos lleva a tener que fabricar muchas cosas para poder validarlas. Por ejemplo, creo que mi negocio va a crecer con un modelo de franquicia. Joder, me encantaría entender eso, me encantaría descubrir todo eso, pero no se me ocurre ninguna fórmula que no sea montar la primera tienda, ver que va muy bien, montar la segunda tienda, ver que va todavía mejor y después vender el royalty a la gente que quiera franquiciar ese tipo de marca para poder expandirlo. Así que tienes que fabricar todo para poder llegar a ese punto. Este tipo de hipótesis no son experimentables, no son falsables. Así que céntrate en encontrar las hipótesis que podamos experimentar y probar de manera sencilla. Es verdad que a priori quizá esto no quede claro, pero después, con el tiempo y con experimentos, te darás cuenta cuáles son más experimentales y cuáles no son tan experimentales. Y la tercera recomendación que te doy es buen momento para buscarte un mentor. Posiblemente te das cuenta que es muy fácil ver la hipótesis en el negocio ajeno y es muy difícil ver la hipótesis en tu negocio. Y esto ocurre. Como te puedes imaginar, al final en nuestro negocio tenemos ese cariño y aprecio que hace que cueste o nos cueste muchísimo encontrar qué tiene sentido y qué no tiene sentido. En cualquier caso, mi recomendación es búscate un mentor, búscate a alguien que te pueda ayudar. Si no llegas a un mentor, búscate un amigo, un profesor o incluso un familiar. Alguien que te permita pelotear o que te permita lanzar la hipótesis y que te encuentre básicamente qué tiene sentido y qué no tiene sentido. No creo que sea bueno que redactes todas tus hipótesis en la soledad de tu oficina, en la soledad de tu casa o tu dormitorio, redactándolas sin más. Creo que es bueno que una vez que tengas un buen pool de hipótesis, te sientes con alguien y le preguntes qué le parecen esas hipótesis para poder validar. Es un ejercicio muy sano y muy interesante. Así que ya sabes, primera recomendación, valida si es una hipótesis o un hecho antes de experimentar. Segunda recomendación, intenta construir hipótesis que se puedan experimentar o falsar. Y por último, ten cerca a alguien, amigo, mentor, familiar, que te ayude a saber si las hipótesis que estás redactando realmente tienen sentido en tu modelo de negocio.